Nos falta un mes, más o menos, de clases. Hoy estamos el 12 y estaríamos cumpliendo clases en un mes. Ya estaríamos concluyendo clases el 14 de diciembre. Pero marcha bien. Pero sabemos que va a haber problemas en la universidad, posiblemente haya marchas, haya algún tipo de eventos que se presenten. Podemos pasar hasta el 17. ¿Qué supone eso? Que estaríamos en condiciones de tener un primer borrador completo hasta final de año. Y por ese motivo es que hoy vamos a avanzar. ¿Sí? Hasta el día de ayer habíamos visto, el día de ayer habíamos visto, confírmeme en punto 10, habíamos comenzado el marco metodológico. ¿Sí? Habíamos comenzado el marco metodológico y habíamos hablado del punto 10.1 y el punto 10.2. Fuentes Bernal abandonó. Fuentes Bernal, ¿qué está pasando? Ya. González, Rudy González. González Rudy. Abandonan y les saco de la sesión, no puedo hacer otra cosa. Les decía, Cano Vela, Diego. Primero Cano Vela, Diego. Ya. Les decía que me confirmen que el día de ayer ya han recibido sus avances de la exposición 4.1 y ahora 4.2. Y confirmenme, por favor. Sí, doctor. Ya. Doctor, dígame. Ya, permítame. Lo que pasa es que algunos están saliendo, entonces les saco de la sesión, no me queda otra. Ya. Entonces hoy vamos a seguir con el avance, porque ayer hemos avanzado, confírmeme, tipo de investigación y método de investigación. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces hoy seguimos avanzando. ¿Ya? Avanzando. Bajo la idea de que ustedes ya están avanzando en el texto. Si eran dos textos nada más que uno, que tenían que avanzar, 2 párrafos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver la presentación 4.2. Estamos hablando del 10.3. ¿Ya? 10.3. 10.1 era tipo de investigación, 10.2 método de investigación. Ahora vamos a hablar de este 10.3 que se llama variables e indicadores. Muy bonito, variables e indicadores. ¿Ya? Y vamos a poner aquí al lado el proyecto piloto. Para que estemos hablando de lo mismo. Ah, bueno, en el proyecto piloto había estado en el 10. Vamos a ver. Aquí está. En el 10.4. Bueno, eso vamos a ver cómo lo modificamos. Aquí está, en el 10.4 dice atributos, variables e indicadores. Pues aquí vamos a poner así. Atributos, variables e indicadores. Aunque es que en la exposición se va a entender. Es este punto 10.4 en el proyecto piloto. ¿Ya? Se llama variables e indicadores. El tema. Variables e indicadores. ¿A qué hace referencia las variables y los indicadores? Hablemos primeramente de las variables. Son características o propiedades de un objeto de investigación.
susceptibles a adquirir valores distintos a lo largo de un tiempo, o a lo largo del tiempo, dentro de un rango o conjunto acotado de posibilidades. Las variables son aquellas propiedades o características de un objeto de investigación. Por ejemplo, el objeto de investigación es un trabajador. La variable va a ser años de servicio. ¿Sí? El objeto de investigación va a ser, por ejemplo, utilidades. ¿Sí? Va a ser una empresa, ¿sí? Su variable, utilidades anuales. El objeto de investigación va a ser una persona, la variable, su edad, que va cambiando continuamente. Eso significa, eso es una variable. Es un atributo, o es una propiedad, una característica que va cambiando en el tiempo. ¿Ya? Y que tiene, vamos a ver, unidades de medida. ¿Ya? Los tipos de variables. Hay variables cuantitativas y variables cualitativas. A las variables cuantitativas se les llama propiamente variables o variables cuantitativas. En tanto que las cualitativas suelen llamarse variables cualitativas u otras veces se llama atributos, a las que no cambian, sino más bien se ordenan. A las que les conocemos como variables propiamente dichas son las cuantitativas, las que pueden contarse. No existe un consenso en la literatura de llamar variables cualitativas o llamarles atributos a las que no se cuentan. Yo suelo llamarles atributos a las que no se cuentan. Solo llamo variables a las cuantitativas. Puedo que en algún lugar ustedes van a encontrar variables cualitativas, cuantitativas, y en otros van a encontrar variables y atributos a las cualitativas. Es una forma de clasificación. Otra clasificación son variables continuas o discretas. Las continuas son las que tienen todo el rango de números. 0,00003. Esas son las continuas. Las discretas son las que son las enteras. Solo enteras, variables enteras. ¿Ya? Por ejemplo, número de personas. ¿Va a ser continua o va a ser discreta? Va a ser discreta, porque van a ser 25 personas, es decir, un año. No pueden ser 25,3 personas. Habría que partirla a una persona para que sea 0,3. ¿No? Entonces, hay variables que por sus características son continuas. ¿Sí? Por ejemplo, una variable continua es, por ejemplo, la estatura o el peso. Porque puede ser 35,35 kilogramos. Pero hay otras variables que, como les decía, número de trabajadores es discreto, porque no va a haber número de trabajadores 45,1 trabajador. Y eso pierde uno de los trabajadores. ¿No? Eso se llaman variables continuas o discretas. Y ustedes van a tener algunas variables cuantitativas, otras variables cualitativas o atributos. Les voy a mostrar sus características. Van a tener variables continuas, algunas variables discretas. También hay las variables se clasifican según sean nominales. Nominales es que las variables están en números. ¿Ya? Ordinales, las que se ordenan, simplemente. Primero, segundo, tercero, cuarto. Son estas que suelen llamarse también cualitativas, las ordinales, el orden. Pueden ser variables de intervalo, del 2 al 7, nada más. Pueden ser variables de cociente. ¿Sí? Cociente. 3/4 es un cociente. Pueden ser variables de proporción. Proporción es 0,75. 3/4. 0,75. 3/4. Esto es 3/4, esto es 0,75. Y pueden ser de porcentaje. 0,75%, 75%. Entonces, hay diferentes formas de expresar una variable. Y aquí se os muestro las diferentes formas de expresar una variable. También las variables pueden ser independientes, cuando forman parte de una función. Esto es por ordenación, por escala, cuando forman parte de una función. Y está en función de un conjunto de X. La variable Y es la independiente.
El conjunto de X que están explicando esta variable son las dependientes. ¿Sí? O también se les llama a todas las variables dependientes las que intervienen, las que están interviniendo. ¿Ya? O sea, hay una forma de poder expresar a las variables, distintas formas de poder expresar a las variables. Aquí se los muestro 4. Según su naturaleza, según su criterio de ordenación, según su escala y según la función que cumple un análisis. Pueden haber otras más. Bueno, cuando las variables son cuantitativas, les decía, a veces dicen variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Cuándo son cuantitativas? Cuando pueden contarse. ¿Sí? Son las variables propiamente dichas, las que pueden contarse. Y si pueden contarse, entonces tienen una unidad de medida. ¿Qué son unidades de medida? Son, si se puede medir por cantidades, número. Si pueden medirse en unidades monetarias, pesos, dólares, euros. ¿Sí? Si pueden medir el peso. ¿El peso en qué unidades se medirá el peso? Pues en kilogramos, ¿no? En libras por el peso. Kilogramos, libras. ¿Qué otra medida de peso habrá? Unidad de medida de peso. Aquí les pondremos así para que esté continuo. ¿Ya? Cantidades en número. Monetarias, vamos a poner uno nomás. Bolivianos. El peso, ¿qué le ponemos? Kilogramos. Pueden haber muchos más. El volumen, ¿cuál será su unidad de medida en volumen? ¿Quién puede decir? Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Metros cúbicos. Perfecto. Metros cúbicos. En longitud, ¿cuál será una unidad de medida de longitud? En metros nomás. ¿No? Kilómetros tendremos. Longitud. En tiempo, ¿qué unidad de medida? Hay muchas unidades, pero en tiempo. Hora. Horas. Años. Años también, exactamente. Años, horas, años. En superficie. En superficie. Metros cuadrados. Metros cuadrados. En generación de electricidad, a ver. Kilowatts. Kilowatts. Kilowatts, así creo que se pone. Así creo que se pone. ¿No? En sonido, ¿habrá en sonido unidades de medida en sonido? En sonido. Si hay decibeles. Decibeles, se mide por decibeles. En calor habrá Grados. grados, exactamente. Grados unidades centígrados, ¿cómo se dice? Yo tampoco ya estoy. Grados centígrados. Grados Fahrenheit. Grados nomás ya. Habrá otra medida en calor, en temperatura. Es grados nomás. ¿Ya? Le pondremos por el momento eso. ¿Ya? Así son las variables. Tienen sus unidades de medida. Muchas unidades de medida. ¿Ya? Aquí les pongo algunas. Y cuando voy poniendo así ustedes van anotando en su cuaderno o van anotando en su laptop donde corresponde. ¿Ya? Entonces son unidades de medida. ¿Ya? Las variables se cuentan y se miden. Y por lo tanto, si se cuentan, tienen unidades de medida. Entonces, para cada variable puede haber varias unidades de medida. ¿No? Por ejemplo, si es cantidad, es número. Si es monetario, es bolivianos, pero podría haber otras unidades de medida en monetarios. Podría haber euros, podría haber dólares, podría haber yenes. Ahora que la China le está entrando con todo,
posiblemente dentro de 10 años la moneda global sea yenes, ¿no? Como en este momento la moneda global es los dólares. El ganador impone su unidad de medida monetaria en el mundo. Desde 1910, de la Primera Guerra Mundial, se imponía primero hasta 1910 la libra esterlina, era la moneda global. Desde la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda, pero desde la Primera, se comenzó a imponer el dólar. No va a ser rápido, pero quién sabe, en unos 10, 15 años ya aparezca el yen. Ya no sería tan, digamos, extraordinario ver yenes, ¿no? Como ver ahora. Estas unidades de medida pueden ser bolivianos o podrían ser dólares, por ejemplo. Podrían ser dólares. U otros, euros. Ellos tienen varias unidades de medida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí le pongo ejemplo. Una variable, producción, va a tener muchas formas de medirse. ¿Sí? En forma monetaria, por ejemplo, podemos medir en bolivianos corrientes, en bolivianos constantes, sin tomar en cuenta la inflación, en dólares americanos, en euros. ¿Cuál es la más común en la producción? En Bolivia, ¿no? En bolivianos corrientes. ¿Sí? Si estamos hablando de una industria, en dólares posiblemente hablamos de importaciones. Estamos hablando de toda la producción del país, lo que se llama el PIB, en bolivianos constantes. El PIB se mide en bolivianos constantes. Solo el aumento en cantidades, no en precios. A eso se hace referencia a la riqueza que se crea en el país. Solo en bolivianos constantes, sin tomar en cuenta la inflación. Solo lo que ha aumentado en volumen. ¿Sí? Y eso se llama la riqueza. El Producto Interno Bruto de un país se mide en valores constantes. La inversión, ¿en qué se medirá? En bolivianos. Otros, la inversión pública, por ejemplo, lo miden en dólares. Dólares americanos. En dólares americanos, la inversión pública. La inversión privada también en dólares. Inversión directa extranjera en dólares americanos. Los salarios, ¿en qué se medirán? En bolivianos. Las utilidades que en bolivianos, posiblemente también en dólares, algunas utilidades. ¿Por qué pongo dólares americanos? ¿Quién puede decirme? ¿Por qué no solo pongo dólares? ¿Quién puede decir? Le doy punto. Porque hay dólar canadiense, igual dice. Exactamente. Hay otro tipo de dólares en el mundo. ¿Sí? Más conocido es el dólar canadiense, como ha dicho su compañero, que es... Voy a anotarle a su compañero, ¿cuál es su nombre? Pinto, que es por Alexander. Ya, Pinto. Pinto, gracias. Entonces, como decía Alexander, pues hay países que tienen también dólares, los dólares americanos, suponemos. Los beneficiarios, si fuera nuestra variable, los beneficiarios, ¿cuál sería su unidad de medida? Cantidad de beneficiarios. Número de beneficiarios sería su unidad de medida. La variable y su unidad de medida. Puede haber varias unidades de medida para una variable. Estamos tomando en cuenta que haya una nomás. Exportaciones, ¿cuál será su unidad de medida? Varias. Pueden hacer en términos de volumen o en términos monetarios. O en términos monetarios puede ser dólares americanos. Dólares americanos. Podría ser dólares americanos. Pero ¿qué tal si quiero medir su volumen? Toneladas métricas. Su volumen. En monetarias y en volumen. Generación de energía. Aquí había estado kilowatts, entonces esto evidentemente había sido kilowatts. ¿No?
Caminos asfaltados, si fuera mi variable. ¿Cuánto camino se ha asfaltado? ¿Cuál sería su unidad de medida? Metros cuadrados. Tiempo de cosecha fuera mi variable. ¿Cuál sería su medida, el tiempo de cosecha? En días, en tiempo. Combustibles utilizados. ¿Cuál sería su medida? En litros. Contaminación acústica en decibeles, les había dicho decibeles. Temperatura en grados centígrados. A ver si grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las variables. Son características, rasgos, propiedades de algo que se mide y que cambian en el tiempo. Por eso se llama variable, varían en el tiempo. Si cuando no varían en el tiempo, son constantes, no son variables. ¿Ya? Esas son las famosas variables. Son muy bonitas las variables. Y sus objetos de investigación están llenos de variables. Van a ver que van a tener que buscar esas sus variables. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Las que no pueden contarse, pero que varían en el tiempo. No pueden contarse y varían en el tiempo. Pero si no pueden contarse, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se los puede ordenar o se las puede clasificar, nada más. Ordenar o clasificar. Ordenar significa que tiene un criterio de orden, de jerarquía. Ordenar tiene una jerarquía. En tanto que la clasificación no tiene jerarquía. Me refiero a que cuando ordenas es muy alta, alta, media y baja. Y uno quisiera tener la muy alta. ¿Sí? La muy alta. O en su caso, la muy baja, si es, por ejemplo, mortalidad infantil. Muy alta, muy baja, media y muy alta. ¿Cuál quisiera tener? Muy baja. Tiene un criterio de orden, sea hacia abajo o sea hacia arriba. Eso se llaman atributos. ¿Sí? Atributos. Atributos que se ordenan. Pero puede haber atributos que no se ordenan, se clasifican, se ordenan. No hay un criterio jerárquico entre ellos. Ninguno es mejor que el otro. Un ejemplo de un atributo que se ordena, la productividad. Porque podemos poner este criterio de orden. Muy alta, alta, media, baja. ¿Cuál vamos a querer tener? La muy alta. Nadie va a querer tener una productividad baja. Hay un criterio de orden, de acuerdo, de jerarquía. Otro atributo que se ordena, la calidad. La calidad va a ser muy buena, buena, mala o muy mala. ¿Cuál vamos a querer tener? Muy buena. No vamos a querer tener una calidad muy mala en nuestro producto. Por ejemplo, si aquí fuera tiempo de despacho de un producto, puede ser tiempo de despacho. Y tendríamos, ¿sí? En tiempo de despacho rápido, ¿sí? Rápido, regular y lento. ¿Cuál quisiéramos tener? Rápido, tiempo de despacho. A eso se refiere los atributos. ¿Ya? Algunos se ordenan y otros se clasifican. Veamos aquellos que se clasifican, aquellos que no tienen jerarquía. Por ejemplo, uno que no tiene jerarquía es Estado civil. El Estado civil tiene un conjunto de posibilidades. Soltero, casado, divorciado, viudo, concubinado. Son sus posibilidades. ¿Alguno de estos será mejor que el otro? Parece que sí, pero nadie lo dice. ¿No? Nadie lo dice y teóricamente tienen la misma jerarquía. ¿Ya? Por cuestiones de costumbre se lo suele poner primero al soltero, pero podrías poner primero al casado, ¿no? Casado o casada. Podríamos ponerlo así. Y aquí le podemos poner soltero.
etcétera. Podríamos hacer así. Y eso no involucraría que uno es mejor que el otro. El divorciado, el viudo, el concubinado, se pone al final al concubinado, podríamos ponerlo al principio. En estado civil es un atributo que se clasifica, porque ninguno es mejor que el otro, por lo menos teóricamente. Los varones nos cuesta decir que soltero no es mejor que los otros, ¿no? Los varones. Entonces, ese es un atributo que se clasifica, no se ordena. Otro atributo que se clasifica es el sector económico. Sector económico, agropecuario, hidrocarburos, minería, tiene 11 sectores económicos a 2 dígitos en Bolivia. Sabemos que nosotros vivimos de hidrocarburos, minería e industria. De esos 3 vivimos. Cada vez más hay servicios financieros y cada vez menos hay agropecuaria. Hay mucho comercio, pero tiene poca productividad. Sin embargo, ninguno de estos se podría decir que es mejor que el otro. Estos se clasifican, no se ordenan. Si bien ponemos agropecuaria al principio, no significa que agropecuaria es mejor que hidrocarburos, no. ¿De acuerdo? A esos atributos se los clasifica, no se los ordena. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes inicialmente, aquí voy a poner aquí, van a hacer lo siguiente. Van a buscar atributos y van a buscar variables. 2 cosas. ¿Bien? Atributos y variables. Ustedes esto va a ser el 10-3. Se van a poner A en el 10-3, atributos. ¿Cuáles son los atributos? Los que se ordenan o se clasifican. ¿Ya? No se cuentan. Ordenan o se clasifican, no se cuentan. Veamos aquí. Había puesto en el proyecto piloto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atributos. 7 atributos. 3 atributos que se ordenan, fíjense. 1, 2, 3. 3 atributos que se ordenan. Y 4 atributos que se clasifican. 1, 2, 3 y 4. 3 que se ordenan y 4 que se clasifican. Anótense, ustedes pongan así. 4 que se ordenan y 4 que se clasifican. 4 que se ordenan y 4 que se clasifican. En función a las características de su objeto de investigación. Este, por ejemplo, es soya, pero podría ser, por ejemplo, el objeto de investigación, gestión económico-financiera de CEMAPA. Habrá otros. Uno que se ordena. Productividad, porque podría haber en CEMAPA. ¿Sí? Alta, media, baja. Podría haber calidad del agua. Si ese mapa, calidad del agua. Muy buena, buena, regular, mala. Podría haber. 4 que se ordenan y 4 que se clasifican. ¿Cuál será uno que se clasifica en agua? Por ejemplo, en agua uno que se clasifica. Podemos buscar uno que no tiene. Por ejemplo, estado civil de los trabajadores de CEMAPA. Por ejemplo. O procedencia, ¿de dónde vienen los trabajadores de CEMAPA? ¿De qué parte? El lugar de nacimiento. Esas son que se clasifican, ¿no se ven? ¿De acuerdo? Pero ¿dónde encuentran ustedes? En su mismo texto. Van buscando en el texto y encuentran. Ah, esta es una variable. Este es un atributo. Digo, este es un atributo que se ordena y este es un atributo que se clasifica. Nuevamente, 4 que se ordenan. ¿Sí? Alto, medio, bajo, y 4 que se clasifican. Por ejemplo,
En soya había puesto tipos de soya. Seguro que tipos hay en muchos de sus objetos de investigación. Los tipos se clasifican, ¿no? Derivados de soya que se clasifican, ¿no? Principales países productores se clasifican. Principales productores de soya, principales zonas de producción de soya, tierras bajas, ¿no? Se clasifican, no se ordenan. ¿Ya? Entonces, el primer trabajo que van a tener ustedes es buscar atributos. ¿Ya? Buscan atributos y ponen 4 que se ordenan y 4 que se clasifican. ¿De acuerdo? Los atributos. Después de los atributos vienen las variables. Las variables son las que tienen unidades de medida. Y ustedes van a encontrar un conjunto de variables. Aquí en estas variables que están en el proyecto piloto, hay algunas que están mal, hay algunas que están bien y otras que están mal. Algunas que están mal. Por ejemplo, iremos una por una. Ingresos, ponen la variable y ponen al lado su unidad de medida. Aquí el atributo y cómo se clasifica. Aquí la variable y su unidad de medida. Ingresos en bolivianos, perfecto, es una variable. Salario en millones de dólares, parece que salario en millones de dólares, esto también debe ser en bolivianos. Porque esto quisiera decir que estamos ganando en millones de dólares. No. Entonces aquí está bien la variable, su unidad de medida está mal. Salario en bolivianos, debería decir. Ingresos en dólares, podría ser de ingresos en bolivianos. Salarios en bolivianos, ¿sí? 2 salarios. ¿Sí? Entonces, uno está mal. Este está bien. Exportaciones en miles de dólares, sí, está bien, en miles de dólares, así se hacen las exportaciones en dólares. Producción en toneladas, perfecto, en toneladas. Impuestos a las transacciones en porcentaje. Yo lo pondría en bolivianos, en miles de bolivianos, impuestos a las transacciones. No en porcentaje. Porque supondría que todos los años están cambiando el porcentaje de impuesto a transacciones y no es cierto. Es un mismo porcentaje, lo que cambia es el valor que estamos recaudando en bolivianos. Aranceles en porcentajes, no, aranceles también lo pondría en bolivianos. ¿Sí? No se olviden que no está cambiando el porcentaje, está cambiando bolivianos, el valor. ¿Ya? Semilla en toneladas, ese sí está bien. Semillas en toneladas. Gastos de consumo de soya en familias en miles de bolivianos, eso está bien, en miles de bolivianos. IUE es el impuesto a las utilidades específicas. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué es IUE? Impuesto a las utilidades de las empresas. De las empresas, exactamente. Impuesto a las utilidades en porcentajes, no. ¿Qué debería decir aquí? En Bolivianos. En bolivianos, directamente. En bolivianos. No en porcentaje, en bolivianos. Es lo que cambia es aquí, en bolivianos. Terrenos, metros cuadrados. Parece que este no va. A no ser que todos los años compremos terrenos. No en metros cuadrados. Parece que no va. ¿No? Ese habría que sacar. Trabajadores, número de personas, este sí va. Y todos los años puede cambiar el número de trabajadores. Hombres, el número de personas, sí, es una variable. Hombres, mujeres, también es otra variable. Cantidad, pero yo le pondría, sí, cantidad de trabajadores hombres. En número, ya, cantidad de trabajadores hombres. ¿Sí? Población productora de soya, el número de personas. Sí, productores de soya. Número de personas, sí es una variable, todos los años puede cambiar. Jornadas laborales en horas, esta la sacaríamos. A no ser que todos los años estemos cambiando las jornadas laborales. ¿No? Jornadas laborales, la sacamos, no es una variable. ¿Sí? No es una variable. Leyes, pues no es una variable, las leyes. Número de artículos, no. Tiempo de cosecha en meses, este sí. Exportadores en número de empresas exportadoras en cantidad, sí, es una variable. Todos los años puede cambiar el número de empresas exportadoras. Mercado interno, número de personas demandantes de soya, puede ser, pero no mercado interno, le pondría ahí mercado de consumidores en número de personas. Eso sí, mercado de consumidores de soya, ¿no? Mercado de productores.
mercado de consumidores internos y mercado de consumidores externos, número de países y número de personas. Eso sí. Fíjense que es importante poner el nombrecito también de la variable para tenerla bien. Productores, ¿sí? Número de países. Países productores en cantidad. ¿Nada más? Países productores en cantidad o en número. Valor nutricional en porcentajes, si le sacamos, a no ser que todos los años esté cambiando el valor nutricional, no cambia normalmente mucho el valor nutricional. Entonces lo sacamos. Crecimiento económico en miles de bolívares, no le ponemos porque este no es variable, es un indicador, que es lo que les voy a explicar. Es un indicador. Comerciantes, número de personas. Sí, puede ser comerciantes, número de personas. Entonces, fíjense los indicadores, los variables, tiene que ser el nombre de la variable y su unidad de medida. Una unidad de medida, nada más. Si quieren poner todos bolivianos, pero traten de no poner todas monetarias. Alguno que sea peso, alguno que sea en cantidad, alguno que sea en longitud. Vean ustedes, según sus objetos de investigación. Les decía en atributos, 4 y 4. 4 que se ordenan, 4 que se clasifican. En variables, ¿cuántos serán? 20 variables. ¿Sí? Van a encontrar fácilmente en su documento. Variables. ¿Ya? Muchas variables a encontrar con su unidad de medida. La variable y su unidad de medida. La variable y su unidad de medida. ¿Ya? Y vayan tomando nota de los que les he dicho que no son variables. ¿Sí? He utilizado este proyecto piloto para mostrarles cuáles son variables y cuáles no son variables. ¿Ya? Este es un borrador, primer borrador completo. Tiene todavía deficiencias. Y a mí me conviene explicarles esto para mostrarles cuáles no son variables o algunas que han sido colocadas inadecuadamente. ¿Ya? Pues fíjese, las leyes no son variables, no cambian. Bueno, en Bolivia parece que últimamente están cambiando las leyes, pero como papel higiénico, eso es cuestión del gobierno, ¿no? Entonces, 20. ¿Cuántos había puesto aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pero unos 10 no están bien. Pónganle que 6 no están bien, son 20. Y eso es lo que yo voy a revisar de ustedes. ¿Ya? ¿Cuáles están bien? ¿Cuáles están mal? ¿Cuáles variables están bien? ¿Cuáles están mal? Pero con la explicación tienen ustedes bastante para avanzar. ¿Sí? En atributos, en variables. Porque este otro, indicadores, va a ser la próxima clase. Muy bonito, el más bonito de todos, los indicadores. Pero requiero tiempo para hablarles de los indicadores, fíjense. Son muy bonitos los indicadores. ¿Sí? Muy bonitos. Son variables especiales, esos son los indicadores. Son como estas variables, pero especiales. Una partecita de las variables son indicadores. Y son los que más utilizamos. Porque nos dicen desde dónde está bien algo y desde dónde está mal. Ese es un indicador. Muy bonito. Porque las variables no nos dicen si está bien o está mal. Pues, ingresos, salarios, en, digamos, 200 mil millones de bolivianos. 200 millones de bolivianos. ¿Será mucho? ¿Será poco? No sabemos. Habría que ver respecto al año anterior. Son variables. Las variables nos dicen volúmenes que cambian en el tiempo. No sabemos si está bien o está mal. En tanto que los indicadores son unas variables especiales, solo una cantidad de variables, que nos dicen, miden impacto, nos dicen desde dónde está bien, de dónde está mal. ¿Sí? Normalmente son combinaciones de variables, son lo que llamamos las tasas, los índices. Esos son indicadores. ¿Son variables? Sí cambian en el tiempo, pero son especiales porque nos permiten medir impacto. ¿Ya? Medir impacto. Y solo como ejemplo, en la tasa de crecimiento del PIB, ese es un indicador, mide impacto. El gobierno nos ha dicho, no va a haber el segundo aguinaldo porque no hemos crecido al 4.5%. Pero entonces, ¿por qué estábamos ufanando de que estábamos creciendo? ¿No?
Y crecer al 4.5% no es nada. Los otros países van a crecer al 9% este año. Y nosotros al 4%. Entonces, no está yendo bien. No. No estamos bien. Y les voy a explicar el martes por qué no estamos bien en Bolivia en tasa de crecimiento del PIB. ¿Por qué no estamos bien? ¿Y por qué nos están engañando? ¿Y por qué hay que dejar la ignorancia? Porque ustedes son favorecidas, todos ustedes están en una universidad y no les meten el dedo a la boca. Pero hay miles de personas que les pueden meter el dedo a la boca. Y lo que da vergüenza, lo que da enfado e indigna, es como el gobierno engaña a estas otras personas. Les dice cosas que no son. Evidentemente a nosotros, a ustedes, no nos puede engañar, o nos engaña poquito, porque tenemos conocimiento. Están ustedes en la universidad. Por eso que al gobierno le da miedo a la universidad. Tiembla la universidad, porque sabe que aquí hay conocimiento. No puede engañarnos. Pero millones de personas sí pueden engañarnos. Millones de personas. Entonces, el martes vamos a hablar de estas cosas tan interesantes que ustedes tienen que conocer para que ustedes después sean los intermediarios en sus familias, en sus sectores, en sus entornos, para poder facilitar esta información y que la gente no se deje engañar, ¿no? ¿Qué significa constante? ¿Qué significa corriente? Ustedes conocen. Nosotros conocemos los docentes. Pero la población en general, la población que no ha tenido oportunidad de estudiar, de llegar a una universidad, no sabe de eso. Y el gobierno va y les cuenta toda la historia en corrientes, sin tomar inflación. Les dice, hemos aumentado, les voy a hablar de la universidad, de lo que el gobierno dice, cuánto nos ha aumentado la universidad, y nos miente, nos quiere engañar. ¿Sí? Ahorita estamos en problemas de presupuestarios, entonces vale la pena que hablemos de eso. Mínimamente el gobierno debería aumentar todos los años el crecimiento vegetativo. ¿Qué significa? ¿Cuántos estudiantes más hay respecto al año anterior? Crecimiento vegetativo. Ese presupuesto debería aumentar mínimamente. Les voy a mostrar datos donde ni eso nos aumenta. Pero en su discurso nos dice que nos está dando todo. Con un simple hecho, ¿no? Nos muestra valores corrientes y no constantes. Y la riqueza, los stocks, se miden en valores constantes, no corrientes. ¿Ustedes qué stock están generando para Bolivia? Conocimiento. Stock de conocimiento. Y ese conocimiento tiene que transformar a la realidad para mejores condiciones de vida, mejorar la calidad de vida, mejorar el bienestar. Es como una herramienta que están llevando ustedes en conocimiento para transformar la realidad y mejorarla. ¿Sí? Así se ve la riqueza, ¿de acuerdo? Y eso vamos a ver la próxima clase, porque quiero detenerme en esto yo, con ustedes. Vamos a hablar vamos a hablar de otros indicadores, ¿sí? Vamos a hablar de indicadores financieros, ¿no? Por ejemplo, la solvencia, la liquidez, ¿no? Quiero detenerme un poco más en esto. Además, no atosigarles mucho este fin de semana hasta el martes. Tienen para avanzar el 10.1, o digo, el 10.3, el 10.3 ¿no? Ahora vamos a ver. El 10.3. El 10.3 y a medias. Solo variables. 10.3, solo variables. En realidad son atributos y variables. Variables cuantitativas y variables cualitativas. Indicadores lo dejamos para el día martes. ¿Ya? Pero el día martes vamos a avanzar indicadores y posiblemente otro más. Población nuestra, que es muy bonito también, población nuestra. ¿Ya? Vamos a tener más tiempo. ¿De acuerdo? A ver, veremos. Veremos cuántos estamos en sesión en este momento. ¿Se entiende? ¿O hay preguntas? ¿Se entiende atributos y variables? Vamos a buscar
de uno de ustedes para encontrar algunos atributos y algunas variables de su texto. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere compartir su texto? Yo, doctor. Ya, comparta su texto. Brisela. O su proyecto, perdón. Ahí está. Ok. Brisela, el municipio, el gobierno autónomo municipal de Arque. ¿Conoces Arque, Brisela? Me dijiste que sí, ¿verdad? Has estado en Arque, ¿no? Sí, anteayer nomás estaba por allá. Ah, estuviste por Arque. Sí. Ya, ¿cómo se llega ya a Arque? Yo voy mucho tiempo que no voy a Arque. ¿Por dónde se va Arque? Antes no había mucha movilidad, solo Sí, salían una flota que salía solo miércoles y sábado. ya. Pero ahora ya hay movilidad todos los días. Ah, qué bien. ¿Por dónde va? O sea, va por Arque, Camino, camino a Oruro y se sí, entra, ¿no? sí, otros van por arriba, que es Camino a Oruro, y bueno, también por Camino a Oruro y se entran por Capinote. Por Capinote, ese es el que conocía yo. Sí, Por Capinote Capinote, iba y por el río, por la ladera del río. Era terrible, ese camino era terrible ese camino. Entonces, sí, pero ahora ya no se va por el río, se va por un camino que se ha hecho por las vías del tren, por donde iba el tren. perfecto. Me parece súper. Arte. Ya, veremos de Brisela, que nos está compartiendo, dónde podemos encontrar atributos y dónde podemos encontrar variables. Ya, para que ustedes hagan eso. Ya. Vuelvo aquí. Cuando comenzamos y buscamos, encontramos impuestos. Lo primero. ¿Será atributo o será variable, Brisela? Mm, Sería una Variable. variable. Variable, porque estamos contando y cambia en el tiempo. Sí. Variable, impuestos en bolivianos. Ya tienes ahí una variable. Impuestos en bolivianos. No hay que medirlos, solo hay que poner impuestos y bolivianos, nada más. Seguimos buscando. A ver, encontramos. Regalías, otra variable, en bolivianos también, dice. Segunda variable. Otra variable, ingresos, variable también. Transferencias, variable. En un solo párrafo encontramos ahí. ¿Qué más? Presupuesto. El presupuesto en miles de bolívares también es variable. Puede haber presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos, de los dos. ¿Ya? Variable también. Activos reales, variable, Brisela. Fíjate ahí porque dice bolivianos a la eso es variable. Solo que todas tus variables son monetarias hasta el momento, todas tus variables monetarias, pero seguiremos. Familias, ya, eso es en cantidad, variable también, Brisela. ¿Ya? Seguimos. No, proyecto, no. Familias. Un momento ahí, quédate. Podrían ser colmenas, pero no es nuestro objeto de investigación. Lo pasamos. Inversión, Brisel, variable. Inversión. Inversión. Número de familias ya dijimos, ¿no? Familias productoras en cantidad variable. Productoras. Seguimos. Centros de comercialización, atributo Brisel. ¿Ya? Centros de comercialización. Va a haber un conjunto de centros de comercialización. ¿De acuerdo, Brisela? Sí, doctor. Atributo. Y te pregunto, ¿será un atributo que se ordena o que se clasifica? Centros de comercialización. De clasificación. Que se clasifica, ¿sí? No se ordena, porque no va a haber uno mejor que el otro, va a haber una lista nada más de centros de comercialización. Se clasifica, ¿ya? Seguiremos.
Calidad de vida, atributo, dice la ahí arriba. Calidad de vida, atributo. Y en calidad de vida ya va a ser un atributo que se ordena. Alta, media, baja, calidad de vida. ¿De acuerdo? Seguimos. Sí, doctor. Seguimos. A ver, déjame ver. Seguimos. Un momento ahí. Nos quedamos. Venta de bienes y servicios. O ingresos por venta de bienes y servicios. Variable. ¿Ya? Se llama ingreso por venta de bienes y servicios de la alcaldía. Tasas, variable. ¿En qué? En boliviano. Cobro de tasas. Recaudación por tasas. Así le puedes poner, Gisela, en bolivianos. Recaudación por patentes, en bolivianos. Variable también. Seguimos. Ingresos propios, en bolivianos, variable. Seguimos. Y ahí nos quedamos con la... transferencia, ya seguimos. Seguimos, ya hemos dicho inversiones, construcciones, maquinarias. Un momentito ahí, eso. Veremos ahí. Eso. Cooperativas mineras. ¿Sí? Atributo. ¿Ya? Cooperativas mineras. Seguro que hay cooperativas mineras en Areque, ¿no, Brisela? Entonces. Sí, dos mineras. Dos mineras, las dos le pones. Eso es un atributo que se clasifica, no se ordena. Cooperativas mineras y las dos, un atributo. ¿Ya? Seguimos. Producción agrícola, atributo. O productos agrícolas, atributo. Papa, zanahoria, ajo, atributo. ¿Se ordena o se clasifica? Se clasifica. ¿Ya? Departamentos en los que se comercializa productos agrícolas. Atributo que se clasifica. Cochabamba, Oruro, Santa Cruz. Atributo también. ¿Ya? Seguimos. A todos están tomando nota. ¿Ya? A ver. Cantones de Arque. Dos cantones nomás tiene Arque. Y siempre podríamos dar cuenta con dos cantones. Atributo también. Que se clasifica. Cantones. ¿Ya? OTB sería atributo, pero 99 otra vez es demasiado. ¿No? Demasiado es. Quitar las 99 terribles. ¿No? Eso ya no lo ponemos. Seguiremos. Seguiremos. Ya. Hay un momento, a ver. Cantidad de habitantes. Ya, seguimos. Migración no es ni atributo ni variable. Seguimos. A ver. Estoy buscando. Seguimos buscando. A ver un momentito ahí. Ahí vamos a encontrar. Reservar, participación ciudadana. Alta, media, baja. Un atributo que se ordena. ¿Ya? Participación ciudadana. Ese sí se ordena. ¿Ya? ¿Qué más podemos buscar aquí? Ya seguimos. Hay un momento. Ya hemos dicho impuestos. Tributos. Hemos puesto impuestos, pero no tributo. Tributos en bolivianos, o recaudación de tributos en bolivianos. Capacidad económica. Atributo. Que se ordena. Alta, media, baja. Muy baja. Capacidad económica. ¿Ya? Seguimos. Listo, hasta ahí. ¿Cuántos has tomado nota? ¿No tienes, Brisel? 6, no, 5.
6 atributos. ¿Ya? ¿Y variables? 8, como 16 16. variables. Perfecto. Así vas a hacer, vas a llenar a 20 variables y 2 atributos más, Gisela, y ya tienes. ¿De acuerdo? Para Sí, el doctor. 10.3 en la parte de variables. En el 10.3 AB, porque el C es indicadores. ¿De acuerdo? Y te agradezco mucho, Brisela, ¿ya? Por compartir. Gracias, doctor. Entonces, así como ha hecho Brisela, así hacen ustedes. Encuentran sus atributos, sus variables, ¿sí? Los atributos, 4 que se ordenen y 4 que se clasifiquen. Y las variables, 20, pero que sean variables. ¿Sí? 20 variables. ¿Dónde está la variable y su unidad de medida? Nada más. No hay que poner números ahí. Variable y su unidad de medida. Variable, como está en el proyecto piloto. ¿Ya? ¿Qué hora tenemos Marlene Flores Ayanome? ¿Ahí? Las 11:15, doctor. Perfecto. Ya estamos en hora entonces. Ya el martes llevamos indicadores. Le estoy dando estos 2 puntos para que avancemos. Y le estoy dando hasta el martes para que todos ustedes se pongan al día hasta variables, ¿sí? Tanto atributos como variables propiamente dichas. Todos nos ponemos al día, ¿ya? Porque vamos a entrar a indicadores y vamos a entrar a muestra, que eso es más duro, es un poquito más duro. Entonces les doy este tiempo hasta el martes para que hagan ese puntito de variables, pero además se pongan al día, ajusten sus proyectos. Grisel nos ha mostrado bastante bien su proyecto. Le agradezco por mostrarnos y por permitirnos tomar nota. ¿Ya? Así lo hacen hasta el día martes. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Permiso. Buenos días.